Continuando con las palabras de Javiera, yo quisiera evidentemente darles la bienvenida a este primer encuentro sobre familia transnacional, familia, distancia y desigualdad social, organizado por el Centro de Investigaciones Socioculturales, donde pertenecemos Javier y yo, y el programa interdisciplinario sobre cuidado, familia y bienestar, CUIFABI, donde también estamos, entre otras muchas personas que están aquí presentes, Elaine, Javiera y mi persona. Yo quisiera hacer una especie de contexto respecto a este evento. En primer lugar, me hago la pregunta de por qué un encuentro sobre la temática de familias transnacionales y desigualdad social. Y una segunda pregunta sería por qué organizamos este evento sobre esta temática desde CUIFABI y desde TISOC. Respecto a la primera pregunta, ¿por qué hacemos este primer encuentro sobre familias transnacionales? La respuesta sería que aunque las familias transnacionales no son un fenómeno reciente, como decía Javiera, su inclusión en el espacio académico como unidad de análisis y unidad de observación ha suscitado un gran interés en las ciencias sociales. Este interés existe en muchas de las academias europeas y latinoamericanas y es algo más incipiente en Chile, por decirlo así, desde la Academia Chilena. Pensamos que sobre todo se destapa este interés a partir del análisis de las cadenas globales del cuidado, en concreto en este contexto académico. Aunque se podrían encontrar varias explicaciones respecto a los motivos de esta naciente preocupación aquí en Chile, tanto para caracterizarla como una temática que viene con retraso o para explicar su oportuno interés actual, lo que queremos señalar es que desde TISOC y CUIFABI nos proponemos hacer cargo de este desarrollo. Unido a esta pregunta, la otra sería ¿por qué desde TISOC y CUIFABI? Primero desde TISOC, porque en nuestro centro tenemos una línea de investigación titulada Representaciones, Dinámicas y Diversidad Familiar, que se ocupa de la familia en Chile y en América Latina, con especial énfasis en las nuevas formas de parentesco y familia, la relación entre familias, cuidados y desigualdad, y también sobre la temática de las familias vinculadas a la migración, entre ellas las familias transnacionales. Esta línea de investigación se orienta hacia preocupaciones que han sido históricas del centro, pero que se actualizan por medio de aproximaciones teóricas y metodológicas enriquecidas por el trabajo acumulado de investigadoras que de diversas disciplinas tratan de instalar esos temas en esta facultad, en la universidad y en el contexto académico en Chile. También nos interesa trabajar esta temática desde CUIFABI porque concretamente una de nuestras líneas de interés se centra específicamente en la relación entre cuidados y feminización de las migraciones. En concreto, desde CUIFABI existe el interés científico por pensar los cuidados y la relevancia social que ello tiene en contextos de sociedades cada vez más tensionadas por las múltiples necesidades que se derivan de los procesos y dinámicas sociodemográficas vinculadas a la crisis de los cuidados. Como decía también Javiera, por todos estos motivos se nos ocurrió unir esfuerzos tanto desde CUIFABI como desde TISOC y proponer un grupo de investigación al que Javiera os ha invitado, que pensaríamos llamarlo como Familias Transnacionales, Cuidados y Desigualdad, que también queremos inaugurar hoy esta apertura que vosotras y vosotros participéis en él. Y bueno, desde donde nos proponemos analizar los cuidados en el marco de las relaciones familiares transnacionales. Pensamos que este grupo contribuirá a procesar la complejidad creciente que existe en el ámbito de las familias transnacionales y su relación con procesos de desigualdad social. Con el ánimo de que se una evidentemente a esta temática a través de este grupo, damos inicio a este primer panel, donde casualmente empiezo yo también hablando, y vamos a presentar el trabajo, tanto Elaine como yo, Cuidados y Transnacionalismo más allá de las dicotomías analíticas. La propuesta es que hagamos las presentaciones que están pensadas para este primer momento, esta primera parte antes del café, y luego hacer unas preguntas que recojan al final todas las inquietudes que hayan despertado estas ponencias a lo largo de estas tres presentaciones. Esta presentación es un acercamiento
un diálogo entre los trabajos de investigación que hemos realizado Laine y yo. Hemos ido construyendo espacios de encuentro a través de Quifabi y este es un momento más de esta conversación que seguimos manteniendo o que queremos mantener por mucho tiempo en cuanto a los cuidados. Bueno, a lo largo de esta presentación, lo que nos proponemos tanto Laine como yo, a través de nuestras investigaciones, en concreto la mía sobre la organización social de los cuidados, en el caso de familias transnacionales entre España, en concreto Madrid y Elche, y Colombia, en concreto Bello y Medellín, y en el caso de Laine para el estudio sobre la resolución de la crisis de los cuidados, en el caso de trabajadoras, mujeres migrantes que trabajan en el servicio doméstico, ecuatorianas y chilenas, tanto para Chile como peruanas, tanto para Chile como para España. Entonces, del diálogo entre estos dos trabajos nos dimos cuenta que había varios nexos en común. El primero de ellos era el vínculo entre los cuidados y la feminización de las migraciones. Y el segundo tenía que ver también con esta conexión entre una organización doméstica de los cuidados con una mirada más, no tanto local, sino también vinculada a procesos globales, como los cuidados, evidentemente, aunque parecen que están ubicados en la esfera de lo doméstico, de lo privado o de lo micro, por decirlo así, evidentemente tienen una vinculación macroestructural que incluso conecta a distintos estados-nación. A partir de esta pequeña reflexión y viendo que evidentemente en el nexo cuidados y feminización de las migraciones en nuestros trabajos nos salía la importancia de la circulación de los afectos, del trabajo y de los cuidados, especialmente mujeres, tanto en un trabajo como en otro, mujeres emparentadas entre sí, también mujeres no emparentadas, pero se levantaba la dimensión de género y parentesco en este análisis de los cuidados. Esto además estaba situado dentro en ambos casos, del paradigma transnacional. La idea es que más allá de que los contextos no son los mismos, las unidades de observación levantan estas preguntas que queremos hacernos. En este sentido, los cuidados, tanto las prácticas de cuidado y ser cuidado, que son transversales en ambos trabajos, lo que hacía, se situaban evidentemente dentro del paradigma transnacional y bien en sintonía con este paradigma, puesto que de alguna manera los cuidados reflejan esa mirada antidicotómica que pretende instalar esta teoría con este paradigma. Esto también es un debate. Y sentíamos que había mucho por decir respecto de los cuidados. En este sentido, lo que hicimos fue, y el horizonte del artículo, bueno, esto es lo que acabo de decir, el punto de partida, y bueno, nuestro horizonte frente a esta conversación, que evidentemente seguiremos manteniendo, y también bajo el deseo de ir más allá de ese nacionalismo metodológico donde los cuidados de alguna manera desnaturalizan la mirada de estas categorías que se sitúan, o estos análisis que se sitúan dentro del Estado-Nación. Los cuidados desbordan esto y pensamos que queríamos de alguna manera pensar los cuidados como una unidad que desborda estas fronteras, no solo fronteras geográficas, sino también fronteras analíticas y discursivas. Y problematizarlos especialmente desde una serie de dicotomías que pensamos que, a pesar de que nos son útiles para explicar los cuidados, hemos hecho el esfuerzo de tratar de situarnos en esa liminidad que existe entre estas dicotomías y que de alguna manera se ven reflejadas en la vida cotidiana de muchos hombres y mujeres migrantes que resuelven estas, no sé si se dice liminidades, en su gestión cotidiana y en su gestión transnacional de sus vínculos. Entonces se nos ocurrió, porque estábamos en estas preguntas, señalar estas fronteras que situamos desde los cuidados.
No sé si nos va a dar tiempo a hablar de todas, pero queremos ilustrar algunas de ellas, pensando que los cuidados tensionan estas dicotomías que están aquí reflejadas. Biología, bueno, no me detengo, voy a ir pasando por algunas de ellas y el AINE va a seguir con otras y cerramos la presentación. En concreto, respecto de la siguiente, de la dicotomía biología, elección, cercanía, distancia geográfica, que como decía, los cuidados de alguna manera incluyen o tensionan estos binomios, pensamos que un ejemplo de esta tensión la encontramos en el ejercicio del cuidado de la maternidad transnacional. Y esto, aunque tenemos bastantes relatos que podrían explicar esta tensión, un ejemplo sería en el caso de mujeres migrantes, que en ambos casos vemos que después de llevar mucho tiempo en España deciden no reagrupar a sus familiares porque ya después de pasado un tiempo prefieren de alguna manera como dar prioridad a otro proyecto que es de carácter quizás más personal, dejando de estar centrados en una estrategia de carácter más familiar y ya ubicándose más en una mirada más de proyecto personal una vez pasado todo este ir y venir de los circuitos que acompañan la migración. Entonces se podría decir que esta tensión, no sé si la siguiente, o sea, frente a estas, o sea, la idea es porque de alguna manera se presupone que las familias que están separadas transnacionalmente están buscando de alguna manera reagruparse o que desean estar juntas. Sin embargo, nosotras encontramos que existen también discursos de mujeres que señalan que aunque tengan vínculos biológicos, existen también deseos y elecciones personales que también se sitúan en no querer estar físicamente juntos, puesto que pasado un tiempo ya planifican otra forma de pensarse ellas mismas o ellos mismos, pero sobre todo ellas mismas, que es lo que más tenemos reflejado en nuestros trabajos. Entonces, una de las preguntas, o sea, nos preguntamos, bueno, ¿no es el mantenimiento del vínculo transnacional y de las prácticas de cuidado también una consecuencia de la elección personal? O sea, estar separados también es una elección, mantener esta separación también es una elección, y no solo es producto de la obligación y el deber ser que se le presupone a la relación biológica materno-filial. Yo no sé si luego podemos seguir profundizando si no se queda del todo claro, pero pensamos que superar la distancia no es el elemento constitutivo de la persistencia de la familia transnacional, sino también el deseo o la necesidad de mantenerse a distancia. Eso sería como uno de las dicotomías. La segunda, a ver si voy un poquito más rápido, es otra tensión que también se visibiliza en la relación del vínculo también de la maternidad transnacional. Encontramos los siguientes relatos. La siguiente. O sea, las mujeres van reflejando distintos sentimientos, en algunos casos de culpa, sobre todo, y en otros de cierta gratificación. A nosotras también nos interesa mostrar esa sensación de logro y de bienestar que también se siente en la migración. Entonces, una de las mujeres dice, de esa actitud de mi hijo mayor yo no me voy a quitar culpabilidad, yo tenía que estar allí, en Colombia, pero lo que yo no puedo es estar ahí y darle nada a mis hijos. Sin embargo, yo lo único que digo es que en otra vida espero que si alguna vez hay reencarnación, si tengo hijos, que los pueda disfrutar. Aquí se refleja el tema de la culpa por estar separados. Y luego hay un proceso que viene después y es, ahorita la vida de ellos está resuelta, bueno, en este caso en otra mujer, ¿no? Y la mía también, porque yo he cumplido mis objetivos y dentro de lo que cabe ahora voy a vivir para mí y para mi esposo. Para poder estudiar, tengo más libertad, puedo descansar mucho más, puedo vivir, porque eso es vivir, es la libertad. De alguna manera, en este trabajo, se puede decir que este trabajo de cuidado, los cuidados toman lugar en un área caracterizada entre la culpa y la gratificación, dejando en manos de las mujeres ese sentimiento de culpabilidad cuando pretenden suprimir algunas de estas tareas de cuidado que están ejerciendo y que se presuponen
o sea, que se le asigna por el hecho de ser mujeres madres. También la idea que se puede encontrar detrás de esto es que las mujeres, en algunos trabajos se le asigna a las mujeres su capacidad de agencia por el hecho de ser sustentadoras de cadenas, o sea, de cuidados transnacionales. Y eso es bien duro, porque también se le otorga un peso de mantenimiento de ese vínculo y se juega también entre esa agencia que se le valora por mantener esa relación transnacional y luego, por otro lado, el peso que eso supone también. Entonces, esta dicotomía creo que en nuestros trabajos se refleja también en el hecho de que existen mujeres que verbalizan, que ya quieren pensar en ellas y que ya pasó el tiempo de pensar en sus hijos, puesto que el proyecto migratorio se va cambiando, pero también estas formas de repensarse no tienen por qué, o no están acompañadas de un sentimiento de culpa, sino que ya también se verbaliza de otra manera. Y por eso pensábamos que sería importante como mostrar esta dicotomía donde a la mujer se le da esta capacidad altruista de poder mantener estos vínculos por el hecho de ser mujer, y también puede querer tener o puede reflejar intereses como también ciertas reciprocidades a la hora de que, bueno, yo cuido, pero también cuando me haga más, eso creo que está reflejado, bueno, yo cuido, pero también espero que algún día me cuiden a mí también. Entonces se crean reciprocidades y obligaciones que se esperan que se manifiesten en algún momento. Y eso sería como hasta esta parte. Sí, el aire con la siguiente. Bueno, siguiendo con esta lógica y otro desbordamiento, otras dicotomías que hemos encontrado también, que tienen que ver con cuando se sitúan a los cuidados entre el ámbito más microsocial o el ámbito macrosocial, ¿no? O sea, se han ampliado los estudios en general, la mirada sobre los cuidados suele estar muy centrada en el ámbito micro, ¿no? Porque se la asocia sobre todo por aquellas actividades o prácticas realizadas en el ámbito doméstico familiar, ¿no? Y lo que ha hecho buena parte también de la literatura y la evolución conceptual y la discusión conceptual es ampliar, ¿no?, esta discusión hacia el ámbito más macro, donde efectivamente se pueden evidenciar ahí que estas prácticas muchas veces están condicionadas o son reflejos de desigualdades a nivel más estructural, ¿no? Si bien son realizadas por personas concretas, son resultado de ciertas políticas, de ciertas ideologías del cuidado que toda sociedad va creando y reproduciendo, ¿no? En ese sentido, se han desarrollado una serie de perspectivas analíticas y visiones dicotómicas resultantes de estos avances conceptuales sobre el trabajo de cuidado. Y aquí he puesto, digamos, solo algunas que muestran estas tensiones permanentes. Por ejemplo, una tesis muy recurrente es esta tesis de la devaluación social del cuidado, que en el caso, por ejemplo, de las mujeres migrantes, es una tesis bien recurrente, ¿no? En el sentido de que argumenta de que el trabajo de cuidado está pobremente reconocido justamente porque está asociado con personas que tienen un bajo estatus social, en este caso mujeres migrantes, pobres, pertenecientes a minorías étnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta tesis de alguna manera enfatiza, si bien destaca o releva esta situación, por otro lado enfatiza de algún modo ciertos prejuicios culturales que limitan o pueden limitar el apoyo del Estado de otras instituciones a este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, como los efectos perversos también de levantar una cierta tesis sobre un problema, ¿no? Luego está también la de los bienes públicos, o sea, en este sentido se ve el cuidado como una actividad, como un trabajo que proporciona beneficios más allá de los receptores directos, ¿no? Más allá de la persona concreta que recibe las atenciones y los cuidados, ¿no? Y en ese sentido, lo que la tesis sugiere es que los bajos salarios que están asociados al trabajo de cuidado están más bien asociados a una falla, ¿no?, del mercado que no reconoce estos bienes públicos, ¿no?
y es difícil de alguna manera sostener esta tesis cuando se ilustra que también aquellos trabajadores que son pagados reciben no de una forma correspondiente estos beneficios. Luego hay otras tesis interesantes como la del prisionero del amor, que argumenta que las motivaciones intrínsecas que tendrían los trabajadores y trabajadoras del cuidado motivarían, digamos, a los empleadores a pagarles menos, ¿no? O sea, porque habría, digamos, un cierto entusiasmo y motivación que hace que uno pueda dedicarse a esa actividad aun cuando recibe menos. Hay muchos discursos, por ejemplo, que nosotros hemos recogido en nuestras investigaciones que demuestran de alguna manera cómo desde los propios discursos se reproduce esta idea, ¿no? Yo he aceptado porque igual a mí me motiva, yo me siento realizada en proporcionar este beneficio, ¿no? Además, si yo exijo, por ejemplo, en otros casos, si yo exigiera mayor remuneración, esto podría tener consecuencias negativas sobre el receptor directo de los cuidados, porque al final esta persona pudiera verse perjudicada si yo al final salgo, ¿no?, de esta relación. Después también la tesis que ubica, digamos, al amor y al dinero de una manera separada, sobre todo en el sentido de que la actividad de cuidado, en ella hay componentes, ya sabemos, tanto materiales como afectivos, estrechamente conectados. Lo que pasa es que muchas veces se suele separar, o más que separar, contraponer, dicotomizar, ¿no? que es lo que complica, ¿no? Y esta tesis lo que hace es argumentar justamente en contra de las visiones dicotómicas que dirían que justamente cuando el cuidado sale al mercado, ¿no?, es visto de alguna forma en contraposición al verdadero cuidado, ¿no? Entonces, esto es algo que se evidencia, digamos, esta tensión se evidencia muy claramente en el trabajo de cuidado realizado en el ámbito doméstico familiar por trabajadoras, en este caso migrantes, que es lo que en 5 minutos, que es lo que yo estoy en la primera, que nosotros hemos estudiado, pero hoy más rápido. Por eso, de alguna forma, coloco, para no dejar de hablar también un poco a las entrevistadas. O sea, en la práctica, buena parte de estas tensiones se reflejan también en una indefinición, ¿no? O en el trabajo de la indefinición que muchas veces, o la escasa definición del trabajo de cuidado que se refleja desde la normativa hasta en las relaciones, obviamente, laborales. Y eso hace que se complique la gestión cotidiana laboral cuando esta actividad es realizada en el ámbito doméstico familiar, y especialmente cuando se trata de mujeres migrantes que tienen menor capacidad de negociar esas condiciones, ¿no? Esa indefinición, entonces, de alguna manera genera que se acepte realizar muchas tareas y responsabilidades que no han sido pactadas originalmente, etcétera, ¿no? Y esto, digamos, de alguna forma, este es un discurso de una empleadora, ¿no? O sea, yo no le di más trabajo, nada más que estuviera aquí, que leyera, que hiciera lo que quisiera, pero ella voluntariamente, subrayo yo por supuesto, me hace la casa, ¿no? Entonces, porque estaba contratada exclusivamente para cuidar a una persona. Entonces, esta está como en su casa porque yo no la mando, hazme esto, hazme lo otro. Ella dice, voy a arreglar esto y lo otro. Además, hace cosas que no se le han pedido, ¿no? Este es un poco... luego hay otra tensión que también es muy recurrente, que dice relación con el carácter formal o informal del trabajo de cuidados, o si este es remunerado o no remunerado. O sea, desde el punto de vista de quienes realizan la actividad de cuidados, que es buena parte de lo que nosotros también hemos investigado, esta actividad puede ser valorada tanto como una obligación moral o como un acto voluntario, ¿no? Que no siempre tiene reconocimiento familiar y mucho menos social, y que también puede ser realizada de manera más o menos consciente o alienada, ¿no? En ese sentido, lo que tenemos que tener de alguna manera presente en estas tensiones es que la naturaleza de la actividad de cuidado varía en función de si esta es realizada en el ámbito doméstico, familiar o en otro espacio, si quien la realiza es un miembro de la familia o si esta se delega a otras personas que lo hacen remuneradamente. O sea, lo cierto es que estas dicotomías al final se terminan resolviendo de algún modo, ya sea en la literatura o en las prácticas cotidianas, y el cuidado termina siendo visto como una actividad preponderantemente de carácter informal cuando cuando es realizado en el ámbito doméstico familiar, y eso hay muchas investigaciones
que así lo demuestran que es una actividad altamente formalizada, ¿no? Incluso aun cuando no reciba remuneración, ¿no? Y eso lo han destacado varios estudios. Yo creo que eso también tiene que ver con algo que señalábamos ahí, o sea, con la ruptura epistemológica que tuvo el concepto de trabajo, ¿no? Que ayudó también, y esto yo creo que es interesante y vale la pena recordar, a transitar hacia esa conexión cada vez más fuerte entre trabajo y cuidado, ¿no? A veces hablamos de actividad, hablamos de cuidado en general y no basta el seminario en que uno vaya o la reunión, ni formal o formal, donde claro, no hay claridad porque efectivamente esto se trata de un trabajo que sí, que tiene componentes afectivos, pero que también tiene componentes materiales importantes, y no porque tenga componentes afectivos y haya sido tradicionalmente asignado a la mujer deja de ser un trabajo, ¿no? En ese sentido yo creo que ha ayudado mucho también el avance, digamos, la evolución conceptual y el aporte que buena parte de las feministas escandinavas han hecho a transitar del concepto más tradicional del cuidado al de organización social de los cuidados, ¿no? Que ubica, ¿no? Esta discusión en el contexto más amplio de las desigualdades sociales a propósito de este seminario, de la provisión pública, ¿no? Y la responsabilidad pública en la organización social de los cuidados. Luego, sí, ya voy rápido. Aquí nada más que solo para marear, digamos, la conexión o la complejidad de cómo la discusión, sobre todo, o sea, el desborde de esta discusión, el concepto, la aportación del concepto de cadenas globales de cuidado, creo que nos ha permitido mucho sacar del contexto local, micro, ¿no? Doméstico, la discusión de los cuidados y al colocarlas en un contexto de una discusión más transnacional, han permitido ver con mayor claridad el reparto desigual de esta actividad, ¿no? Y el trasvase de esta responsabilidad de unas mujeres a otras, ¿no? Y que además se ha visto de que no es un problema solamente, o sea, que no está circunscrito a un Estado-nación en particular, a un ámbito concreto, ¿no? Y ahí la tesis de la feminización de las migraciones ha ayudado efectivamente a visibilizar estos problemas, ¿no? O sea, dando cuenta de que estas dificultades superan las fronteras claramente físicas de los países, pero también de las personas. Y cómo la siguiente, o sea, y bueno, todo el desarrollo posterior que ha tenido también la literatura al respecto, y cómo la constitución de estas cadenas globales de cuidado depende mucho de esa distribución primaria intrafamiliar de los cuidados, pero también y al mismo tiempo de la provisión de los servicios públicos, del peso del sector empresarial, de las políticas migratorias, o sea, conecta, digamos, un conjunto de la regulación del empleo doméstico, ¿no? Conecta un conjunto de dimensiones que muchas veces no aparecen con claridad cuando los circunscribimos el cuidado al ámbito micro, informal, doméstico, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es importante. Y luego, para finalizar y solamente mostrar, hay un conjunto de otras dimensiones en que no me voy a detener, pero sí que es importante cómo estas tensiones entre lo público y lo privado, lo productivo y no productivo, la autonomía y la dependencia han permitido visibilizar también de que esto es una cuestión de derechos también sociales y que conecta el cuidado a su vez con los dilemas o los problemas de la ciudadanía. ¿En qué sentido? Que al ser una actividad que sobrepasa ese espacio doméstico, privado, familiar, impacta, digamos, otras instancias, hace que se vea que el cuidado al final es una actividad o un trabajo que hace que buena parte de quienes lo ejecutan y también de quienes lo reciben queden fuera de la sociedad y de la ciudadanía, ¿no? Justamente por estar relegados, digamos, a un espacio, al ámbito doméstico familiar, por considerarse una actividad no productiva, justamente que no produce, digamos, bienes públicos. O sea, al final son todas dicotomías o tensiones que están íntimamente conectadas, y finalmente porque es una actividad altamente devaluada, ¿no? Por estar asociada también, como había dicho anteriormente, con el trabajo femenino y con sujetos que son portadores de un bajo estatus social. Y en este sentido yo creo que sobre todo en la atención, autonomía, dependencia, ya termino,
la reclamación, aquí el aporte también de las economistas feministas del concepto de interdependencia ha sido vital, y luego también el concepto de cuidadanía, que en algún otro seminario hablamos sobre él. Han aportado también, así como el de las cadenas globales de cuidado, a complejizar o por lo menos a tensionar aún más las tensiones que ya están puestas en esta actividad. Solo como apuntes finales, nos gustaría dejar por lo menos 5 ideas, o sea, apuntar a la importancia de insistir sobre el carácter crítico del concepto de cuidado, ¿no? Que nos ayudaría desde, por lo menos desde la academia, a politizar de alguna manera o a situar políticamente la discusión, como así ha ocurrido en otros espacios geográficos. Creo que en el caso de Chile eso es vital, ¿no? En toda la discusión también que estamos, por lo menos para avanzar hacia un régimen más justo de organización de los cuidados. Luego, al carácter vinculante de la gestión cotidiana de los cuidados. En el contexto de este seminario, enfatizaría sobre todo la tercera idea también del lugar central de las migraciones femeninas en la reorganización social de los cuidados, sobre todo en que es un lugar que no permite una distribución más equitativa necesariamente, y eso es, digamos, lo preocupante del asunto. Y finalmente, o sea, por un lado la dimensión cualitativa del cuidado y la ligación indisoluble que tendría el contenido material y emocional de los cuidados. Muchas gracias.